Bueno, la doctora Baselga va a presentar a la doctora Brugada. Gracias, Patricia, y bueno, también va a presentar al panel. Gracias. Bien, gracias, Luis. Bueno, vamos a presentar la siguiente charla, Muerte súbita en pediatría, a cargo de la doctora Georgia Sarquela Brugada. La doctora es especialista en arritmias pediátricas, cardiología familiar y muerte súbita dentro del Servicio de Cardiología del Hospital San Juan de Dios de Barcelona. Es miembro de la Unidad de Arritmias y Electrofisiología. También es miembro de diferentes asociaciones, como la Asociación para la Cardiología Pediátrica Europea, como parte del Comité Científico y Comité de Formación, también de la Sociedad Española de Cardiología Pediátrica. Actualmente lidera el Grupo de Investigación en Arritmias Pediátricas, Cardiología Genética y Muerte Súbita, y cómo poder aplicar este conocimiento en terapias personalizadas en pacientes con enfermedades genéticas. Vamos a dar comienzo a la presentación. Además, la doctora Georgia, no nos conocemos personalmente, pero ha tenido la generosidad de recibir a una cardióloga infantil tucumana que ha estado compartiendo con ella ya y aprendiendo un montón, así que aprovecho la oportunidad para agradecerle haber recibido a nuestra querida Valeria también. ¿Qué tal, Georgia? Muy bien, un placer estar aquí con vosotros. Y sobre todo, pues bueno, participar de estas jornadas. Aprovecho para decir que nosotros también estamos de jornadas para familias y pacientes con síndromes arrítmicos relacionados con la muerte súbita, como el logo de aquí abajo en la presentación. Y tenemos entre hoy y mañana 420 pacientes y familiares en el hospital presencialmente, que se van a formar al máximo en diferentes patologías, al mismo tiempo que vamos a actualizar nuevos conceptos en terapia génica, en control de pues, cómo vivir con un desfibrilador, qué tipo de deporte puede hacer, cómo es el embarazo de una persona con algún tipo de estos síndromes, y por tanto la idea es tener el máximo de información. Informar al paciente, educar al paciente con su patología es fundamental para que llegue a un buen cauce. Hola Georgia, buenos días. Luis te saluda. Muchas gracias por estar aquí como siempre. Tenemos grabada la presentación, ¿verdad? Así que te vamos a escuchar, si te parece, y al final, si no es mucho pedir, te vamos a hacer preguntas si es que podés. Si no, entendemos que nosotros estamos pasados en el tiempo y demás, pero bueno, ya sabes cómo es todo el mundo aquí, más en Latinoamérica, que siempre hablamos un poquito más del tiempo. Así que nada, si puedes, va a ser un placer, Georgia. Muchas gracias. Te escuchamos entonces. ¿Podemos pasar la presentación? Buenos días, soy la doctora Georgia Sarquella Brugada del Hospital de Sant Joan de Déu en Barcelona y les voy a hablar de muerte súbita en pediatría. La muerte súbita en general es una entidad muy rara, como se viene diciendo a lo largo de todo este congreso, y lógicamente tiene una incidencia muchísimo menor en población joven, dado que descartamos mucha de la causa de aterosclerosis. Hay una clara predominancia de los varones versus hembras, y esto es claramente marcado, sobre todo en población joven. Por debajo de los 20 años y hasta en edades más tempranas, la causa de aterosclerosis es prácticamente inexistente y se suele atribuir a causas genéticas que pueden dar lugar a patología de presentación muy precoz. La muerte súbita en pediatría puede tener varias causas y a veces los signos o síntomas no necesariamente son presentes antes de que ocurra. Puede ser que la muerte súbita sea la primera manifestación de esta entidad. En general, cuando ocurre, son historias dramáticas, ¿no? Por inesperadas que sean. Sí que es verdad que los niños, también es verdad que hay
que cada vez están presionados a muchos niveles, a nivel deportivo, a nivel de estrés, y puede que esta también sea una causa importante de presentación precoz. Pero sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta que no siempre es predecible o previsible el tratar la muerte súbita. Cuando hablamos de muerte súbita, incluimos estas entidades como la muerte súbita del lactante y también todas aquellas que se manifiestan durante etapas un poquito más tardías, que estarían en relación especialmente al deporte, donde a la actividad física, la adrenalina, las emociones pueden tener un valor muy, muy importante. En estos casos, cuando estamos cuando nos planteamos, ¿no?, las causas de la muerte súbita en pediatría, pues tenemos varias situaciones, ¿no? Cuando estas que conllevan una alteración estructural, las de una alteración eléctrica y otras causas. Como ya hemos dicho, la aterosclerosis es muy importante, pero no tanto en la población pediátrica. Aquí las anomalías coronarias, la aparición de origen anómalo de coronaria, como en este caso, de coronaria derecha, que se queda comprimido entre el tracto de salida ventrículo derecho e izquierdo, puede ser una causa. Y los aneurismas aórticos, especialmente relacionados con todas esas entidades por alteración del colágeno que irían asociadas a Marfan, Ehlers-Danlos, y también pueden ser causa de muerte súbita. Recordar que el Ehlers-Danlos va asociado a esta aparición de una úvula bífida y que son pacientes que pueden parecer un Marfan, pero además tienen algunos otros rasgos. Su mortalidad es muchísimo más elevada y hay que tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de otras entidades que pueden estar relacionadas, evidentemente la presencia de drogas o de envenenamientos o de Munchausen por poderes, muy importante. Lógicamente la hipertensión pulmonar primaria, el commotio cordis como causa en deportes de contacto directo como artes marciales o indirecto como béisbol o hockey. Y por supuesto, pues todas estas causas de lesión directa hacia el tórax. Pero lo que nos interesan son las causas eléctricas. Como frecuente es el Walsh-Parkinson-White. El Walsh-Parkinson-White está relacionado con la muerte súbita por el hecho de la aparición de una conducción en fibrilación auricular a través de una vía accesoria que podría dar lugar a una fibrilación ventricular, y que esto puede estar presente a todas las edades. La fibrilación auricular es muy poco habitual en pediatría, pero no inexistente, y por tanto podríamos decir que el Walsh-Parkinson-White es la única causa curable de muerte súbita, y por tanto el abordaje del Walsh-Parkinson-White potencialmente curable, pues hay que plantear curarlo, ¿no? Lógicamente, en todas esas cardiopatías congénitas que tienen relacionadas alteraciones de la conducción y que pueden presentar arritmias tanto en el preoperatorio, pero especialmente en el postoperatorio, y todas aquellas que llevarán tanto en un postoperatorio precoz, inmediato, como en un postoperatorio tardío, al cabo de unos años de unas reparaciones quirúrgicas, especialmente la tetralogía de Fallot, por frecuencia e importancia de las cicatrices en ventrículo derecho que pueden llevar a una arritmia ventricular maligna y una muerte súbita. De hecho, la muerte súbita es la causa más importante de muerte en los adultos con cardiopatía congénita, los GUCH, y por tanto es todo un campo a tener en cuenta. Y finalmente las canalopatías, ¿no? Entidades genéticas que lógicamente están asociadas a alteraciones de los canales iónicos y que pues engloban pues, el QT largo, el síndrome de Brugada, el QT corto, la catecolaminérgica y muchas otras. Además, añadiríamos a lo estructural todas estas, las miocardiopatías, que en pediatría especialmente podemos encontrar hipertróficas, arritmogénicas, algunas dilatadas y algunas formas de fenotipos solapados que pueden ser difíciles de poner debajo de un paraguas. El caso es que es muy importante el hecho de que muchas de estas enfermedades, especialmente todas estas enfermedades genéticas, tienen un carácter progresivo, es decir, hasta que vemos macroscópicamente una afectación, especialmente las miocardiopatías, ha habido una alteración estructural a nivel celular y a nivel
de microscopía electrónica basados sobre unas alteraciones genéticas. Y esto es importante porque cuando estamos en pediatría, a menudo estamos solo en alteraciones de una base muy, muy precoz de la enfermedad y a veces no fácilmente distinguibles. Esto no quiere decir que no puedan presentar anomalías y de hecho hay publicaciones donde así lo ponen de manifiesto. Es por eso que la autopsia molecular es fundamental. El uso de herramientas de genética es fundamental cuando abordamos una autopsia en un paciente pediátrico. Y que el estudio genético post-mortem nos va a ayudar a clarificar una gran parte de los casos de muerte súbita y darle explicación, no solo para ese paciente que ya ha fallecido, sino por el carácter hereditario de estos hallazgos que pueden llegar al resto de la familia. Finalmente, nos va a ayudar para una segregación para todos el resto de familiares y de cara a pronóstico y tratamiento. Pero claro, es importante pensar que ante las canalopatías, que tendrían un corazón estructuralmente normal, pueden ser varias, pero no estamos ante una situación de un gen, una enfermedad, o una enfermedad explicada por un solo gen, sino que hay un solapamiento. Por tanto, el estudio genético nos puede ayudar a orientar si tenemos clara la orientación clínica, pero hacer estudio genético por hacer nos puede conllevar a muchas dudas en cuanto a los hallazgos. Y finalmente, lo que decíamos, muy importante, que determinadas variantes genéticas que nos darían alteraciones estructurales, miocardiopatías, pueden presentar muerte súbita con corazones normales, estando en fases muy, muy precoces de la enfermedad, donde habría una situación más arritmogénica que estructural. Esto es así en varias publicaciones y a tener en cuenta en aquellos casos de portadores supuestamente asintomáticos. Por tanto, es muy importante ser muy escrupuloso cuando hacemos el seguimiento de toda la familia en pediatría. Son varios los casos y varias las publicaciones. Por tanto, hay que decir que la muerte súbita en pediatría sigue siendo un reto diagnóstico. No siempre llegamos al diagnóstico, pero tenemos que perseguirlo. Que la autopsia molecular es necesaria, nos va a ser de gran ayuda, ya que gran parte de estos casos van a ir relacionados con causas genéticas. Que el seguimiento de toda la familia es obligatorio. Vamos a evitar otras muertes o vamos a poder detectar precozmente a otros afectos y hay que ser incansables hasta conseguir llegar a un diagnóstico con el fin de dar una explicación a lo ocurrido y evitar nuevas víctimas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Georgia. Bien, vamos a dar lugar al panel. ¿Alguna pregunta? Doctora Daisy. Doctora, buenos días. Excelente presentación. Muchas gracias por su participación en este evento. Hablando un poco con respecto al tratamiento, la decisión de implantar un cardiofibrilador en un paciente con antecedente de síndrome de Brugada o QT largo asintomático sigue siendo una decisión bastante controversial, teniendo en cuenta el costo del dispositivo, el riesgo inherente al implante, así como el desarrollo o probable posibilidad de desarrollar descargas inapropiadas o tormentas eléctricas, aumentando de esta forma la tasa de complicaciones respecto al beneficio potencial que se pueda obtener. ¿Cuál es su concepto como experta y su posición con respecto a este concepto? Bueno, es que el implante de un desfibrilador en un paciente con QT largo o con síndrome de Brugada asintomático no tiene ninguna indicación. Cuando nos plantearíamos implantar un desfibrilador en un paciente con síndrome de Brugada, sería un paciente que tiene un riesgo elevado, probado por un estudio electrofisiológico inducido o con un antecedente de una muerte súbita abortada o la detección de arritmias ventriculares por algún medio. En el caso del QT largo, antes de plantear el implante de un desfibrilador, no lo contemplaríamos en un paciente asintomático con factores de riesgo bajo y antes de implantar un cardiodesfibrilador nos plantearíamos una denervación simpática cardíaca, una simpatectomía, para intentar disminuir el umbral de las arritmias. Por tanto, el implante
profiláctico en pacientes asintomáticos, no al lugar, si no se ha demostrado que tienen un alto riesgo. Bien. ¿Alguien tiene una pregunta dentro del público? Allá al final. Yo quisiera comentar brevemente sobre esto. Georgia, ella, bueno, nuestra referente cuando se nos queman los papeles con los pediátricos con arritmia, se lo referimos a Georgia, y ella tiene varias familias tucumanas y del norte del país que ha tratado justamente con denervación simpática en casos muy, muy graves, por ejemplo, las taquicardias ventriculares catecolaminérgicas, etcétera, etcétera, que tenemos incluso con desfibrilador previo, con beta bloqueo previo, full de drogas, full de aparato, además, que a veces necesitan este tipo de terapia. Georgia, te pido un comentario. Están de moda las laminopatías, ¿sí? Y ahora en las últimas guías europeas están incluidas, entraron en las miodilatadas con función de 50, han cambiado un poco todo el espectro de lo que estamos hablando en muerte súbita. Tenés un comentario, sé que tenés un grupo de pacientes más que importante sobre esto. Si nos puedes contar algo, por favor. Bueno, podría hablar de las laminopatías de presentación precoz 2 horas seguidas. Desde aquí lideramos un proyecto internacional de pacientes con una forma que se llama laminopatía congénita, que asocia afectación neuromuscular grave, y son pacientes con clínica cardiológica muy precoz. De hecho, tengo que decir que hace 5 días ha fallecido otra de nuestras pacientes, la edad de 10 años, teniendo hace 3 meses una fracción de eyección del 55%, hace trombo, o sea, a pesar de 55%, de repente la enfermedad se despierta, hace una dilatación bastante aguda, sin infección vírica que pueda sugerir una miocarditis o así, y empieza un descalabro difícil de parar. Empiezan con arritmias auriculares, especialmente taquicardias auriculares multifocales, fibrilación auricular, algunos de ellos, deterioro, algunas veces taquicardias ventriculares, pero pocas veces, y deterioro rápido y no se puede hacer nada, o sea que te quedas sin armas, ¿no? Entonces, ahora mismo nosotros estamos siguiendo casi 30 pacientes de todo el mundo, desde Australia, Latinoamérica, Norteamérica, varios sitios de Europa, algunos de África, a los que todos ellos llevan implantado un holter subcutáneo y le podemos hacer seguimiento de sus arritmias. Y lo que detectamos es de todo, ¿no? Desde pausas, arritmias auriculares, y mientras va manteniendo la fracción de eyección más o menos todo va bien, pero tenemos niños sin afectación de la fracción de eyección, sin dilatación, pero con presentación precoz de arritmias. Es una enfermedad con una predisposición a las arritmias muy severa. Por tanto, no son pacientes que nos tenemos que esperar a plantear un trasplante a que esté una fracción de eyección del 35%, porque o sea, el descalabro es muy, muy, muy rápido. Entonces son pacientes que con fracciones de eyección que para otros pacientes serían todavía tolerables, hay que plantear de forma precoz el trasplante cardíaco. Bien. Allá al final del... Sí. Había una... Doctora, me encantó la presentación. La pregunta es definir corazón normal. Eso me parece difícil. Si el paciente tiene una alteración genética, ¿es normal? ¿Hace fibrilación ventricular? No le encontramos nada. Decimos que es una FD en corazón normal. Me cuesta definir normalidad. ¿Qué opina usted? ¿Cómo podemos decir, bueno, tiene una alteración genética, es una muerte súbita, pero el corazón es normal? ¿Es correcto? Bueno, si he entendido bien la pregunta, se refiere a un paciente que haya hecho una muerte súbita recuperada y que le hacemos todas las pruebas, le hacemos ecografía, le hacemos resonancia y no le encontramos, ¿no? Ninguna alteración estructural a nivel de lo que la ciencia nos permite. Es decir, nosotros con resonancia podemos ver fibrosis, la aparición de fibrosis, podríamos hasta plantearnos la biopsia cardíaca, pero cuando sea una enfermedad parcheada
hay muchas posibilidades de que la pieza, el trozo de miocardio que analicemos pues sea una parte normal y por tanto no lleguemos a tener el tejido dañado. Y bueno, y a veces pues las alteraciones son a nivel genético ultraestructural, a veces ni de las membranas celulares, sino del núcleo, como las laminas, ¿no? Y no hay nada que podamos encontrar. Hombre, yo creo que si somos puristas, un paciente con un QT largo, si analizáramos bien, tuviéramos alguna forma de analizar la acción mecánica de una repolarización alargada, posiblemente veríamos alteraciones ecográficas. Pero tenemos pocas herramientas que nos permiten estudiar a fondo esta repolarización y cómo afecta a las diferentes áreas, pero seguro, de hecho es así, en pacientes, tenemos pacientes con QTs de 700, 750, que vemos que la relajación no es correcta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que ser, a veces estamos sin diagnóstico, ¿no? Lo que hay que ser es muy bien estructurado, muy protocolizado, asegurarse que uno sigue los pasos correctos que debe seguir, no salir de lo que sería el algoritmo de diagnóstico, porque si llegamos a una parte porque nos hemos saltado 2 pasos, no sabremos cómo tenemos que proseguir, ¿no? Entonces es muy importante el tener esto en cuenta. Y segundo, hay que ser coherente con los hallazgos genéticos. Hoy en día podemos hacer análisis genético de todo el exoma, de todo el genoma, y siempre hallaremos cosas. O sea, si nos llega un exoma que no hay ninguna variante, es que no está bien hecho ese exoma, y esta variante la tendremos que contextualizar. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque para ese paciente a lo mejor ya sabemos, ¿no?, lo que tenemos que hacer. Una muerte súbita abortada, le pondremos un desfibrilador y ya está. Pero si luego tenemos un hallazgo que es nuestro signo guía, que iremos a mirar al resto de la familia, tendremos que ser coherentes con nuestra conducta y, por tanto, vamos a tener riesgo de sobreactuar en algunos pacientes o a lo mejor dejar pacientes que pueden estar afectos de algo sin diagnosticar. Con lo cual, hay que ser muy ordenado haciendo las cosas y no precipitarse en nada. Igualmente, como ya hemos comentado en otras charlas, mientras el paciente está, después de una muerte súbita, mientras el paciente está en el hospital, está monitorizado, está protegido y por tanto no hay que precipitarse a colocarle un desfibrilador, porque el colocarle un desfibrilador seguramente nos va a limitar ciertas pruebas o ciertos análisis. Aunque le pongamos un desfibrilador compatible con la resonancia, habrá un artefacto que a lo mejor nos enmascare una parte de la pared lateral del ventrículo izquierdo, por ejemplo. Por tanto, no hay que correr en poner el desfibrilador. Sabemos que lo tendremos que colocar, pero no hay que correr y asegurarse que hemos hecho todos los análisis que teníamos que hacer, todas las pruebas que teníamos que hacer. Ser muy ordenados es muy importante. Bien, doctor Cuesta. Hola, Georgia. Alejandro Cuesta, ¿cómo estás? La autopsia genética molecular viene después de la autopsia clínica y de la autopsia anatomopatológica, dentro de lo posible, ¿verdad? ¿Ustedes qué entienden mejor o qué es lo que hacen? ¿Orientar esa autopsia genética por los hallazgos previos, clínicos, anatomopatológicos? ¿Ir a un panel o ir al oeste a todo el exoma a ver qué pescan? Bueno, el protocolo que tenemos aquí desde el año 2012, hacemos un protocolo de análisis por un panel de cardiología global, ¿no?, donde incluye miocardiopatías y canalopatías. Una vez tenemos hallazgos en estos estudios genéticos, los contextualizamos. Me explico. Salen muchas variantes de significado incierto. Hay una tendencia de no darle importancia a una variante de significado incierto y hay que ser prudentes porque todo eso que no había sido descrito anteriormente en algún momento fue una variante de significado incierto y por tanto hay que tenerlo en cuenta de cara a otra vez contextualizar y tener ese resultado un poco en el congelador, ¿no?, y ir analizándolo al cabo de los años para ver qué razón, o sea, cuánto de incierto hay en esa variante.
por un lado. Por el otro, lógicamente, si nosotros encontramos un infarto masivo, ¿no? Por más hallazgo que yo tenga, pues le daré otro tipo de importancia, ¿no? Y finalmente, pues cuando lo que hay es una miocardiopatía hipertrófica y yo lo que encuentro es una variante patogénica en QT largo, que esto a veces pasa, pues tienes un problema, porque tienes un problema. Entonces, esta es nuestra vida real, ¿no? Que dices, ¡ay, qué bien! Pues tiene una ritmogénica y ¡pam! Te sale una mutación conocida de QT largo, patogénica y descrita en un montón de familias. Y el paciente no tiene para nada un QT largo, ¿no? Y bueno, pues estas cosas las hay que contextualizar y lógicamente voy a tener que ser consecuente con este hallazgo, con la hipertrofia y con el hallazgo genético, porque es una variante patogénica, ¿no? Y por tanto voy a tener que mirar si los hijos tienen el QT largo, una serie de cosas que son importantes. Por tanto, hay que ir de la mano. Lo que no podemos es pedir un estudio genético y a partir de aquí empezar a dar... que es lo que está de moda ahora, ¿eh? O sea, hasta en ciertos sitios los pacientes hasta se pueden autopedir un estudio genético. Entonces, te vienen a la consulta con algo que se han comprado vía internet y unos hallazgos genéticos y te dicen, ¿y ahora qué hago yo con esto? ¿No? Yo digo, bueno, ¿y qué hago yo con esto? Bueno, pues hay que contextualizar otra vez. ¿Me escucha? O sea que frente a una autopsia en blanco, digamos, van primero el panel. Sí. Ahí está. Y una autopsia no en blanco también, ¿eh? Porque es lo que nos va... Es decir, si tengo una hipertrófica, iremos a buscar también un panel, miraré la genética de hipertrófica, porque luego tendré la causa que iré a buscar directamente a los familiares. Gracias. Bien. A Bueno, vosotros. muchísimas gracias, Georgia. Excelente tu presentación y súper interesante la discusión posterior, así que te agradecemos mucho tu tiempo por esta conexión en vivo y nada, muchas gracias al público. Gracias. Gracias, Georgia. Gracias. Placer.